y ya me voy presentando y eso. Antes de empezar quería preguntaros, bueno, supongo que si estáis aquí evidentemente es porque es vuestra primera jam. No sé si estaréis nerviosos y nerviosas, que supongo que sí. Ya me iréis contando. También eso me va a ayudar un poco para enfocar la charla. No sé si habréis hecho absolutamente nada con respecto a desarrollo de videojuegos y demás. Ahora me iréis contando. Vale, perfecto. O sea que no partís completamente de cero. La charla la he enfocado sobre todo sobre todo gente que no ha hecho absolutamente nada o que es su primera jam, aunque haya hecho alguna cosita y demás, pues bueno, he intentado como resumir muy brevemente algunos tips, consejillos, ¿no? Sobre todo para diseñar un juego de jam que es más complejo todavía que diseñar un juego cuando tienes mucho más tiempo, ¿no? O es un proyecto de larga duración, porque al final en la jam pues tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y todo es muy acelerado, muy deprisa y corriendo. Y sí que es verdad que, bueno, hay ciertas cosillas que tenemos que tener en cuenta si no queremos fracasar estrepitosamente, aunque bueno, ya hablaremos de eso largo y tendido a lo largo de esta orilla de taller que vamos a tener. Voy a dejar para la parte final, ¿vale? Seguramente me sobrará algo de tiempo, así que ahí lo aprovecharé para si tenéis alguna duda o alguna preguntilla que me queráis hacer, ¿vale? Pues dejaré como unos 10 minutillos para que me preguntáis lo que queráis, o si tenéis alguna duda concreta, pues ya sea sobre diseño, sobre funcionamiento de las jam o lo que sea, pues aprovecháis y me preguntáis al final del taller, ¿vale? No sé si queréis comentarme algo antes de que empecemos. Faltan todavía 2 minutillos hasta las 6. Antes de que me ponga yo aquí a cotorrear como si no hubiese un mañana. Por cierto, ¿se ve bien y se escucha todo bien? Todo bien, ¿no? No sé si tengo demasiada luz por aquí. Reducir un poco. Vale, genial. Perfecto. He puesto la luz un poco más cálida porque entre que de por sí ya soy una persona bastante blanca, encima la luz de fondo, digo, no veas. Perfecto. Pues nada, si queréis voy a arrancar sobre todo presentándome un poco. La típica presentación previa a. Pues bueno, me llamo Violeta y bueno, estudié informática hace ya un tiempo, bastante. Y sobre todo, al final, siempre la gente que nos presentamos en el desarrollo de videojuegos tenemos una historia parecida, pero es verdad, o sea, estudié informática porque al final, desde muy pequeña, pues me interesó mucho, evidentemente, los videojuegos, pero empecé incluso antes con la informática porque mi hermana mayor estaba estudiando informática, entonces era un mico y ya me sentaba con ella a bichear, a ver qué es lo que hacía. Entonces, siempre digo que he tenido la suerte, ¿no? Entre comillas, de estar como vinculada al mundo de la informática y la tecnología desde muy, muy, muy pequeña. Y desde bastante joven ya tenía claro que quería estudiar informática. Y ahí le tiré, que podría hablar largo y tendido de mi experiencia estudiando, para bien y para mal. Y bueno, una vez conforme vas creciendo también, la verdad que una de las cosas también que descubrí que me interesaba mucho y que me gustaba mucho y me salía de forma muy natural era también el tema de la escritura. Y la verdad que tuve suerte porque pude o he podido escribir en varios medios de prensa española, entre ellos la revista Manual, que no sé si la conoceréis. Y el año pasado ya por fin pude publicar un ensayo que llevaba escribiendo hacía tiempo sobre The Last of Us, que se llama Aprender a perdonar, que lo tenéis en Amazon, súper baratito, por si queréis, sois fan de la saga y queréis darle una oportunidad, pues lo tenéis por Amazon. Eso sí, recomiendo que se lo pille la gente que se haya jugado los 2 juegos, sobre todo la segunda parte, porque evidentemente pues tiene spoilers. Entonces, bueno, no aconsejo su lectura antes de que juguéis al juego. Y actualmente, pues soy cofundadora y docente en Stega Academy, que ayer tuvisteis un taller con Elena que os estuve enseñando Unity.
Mañana tendré otro con ella, de hecho. Y bueno, al final en Stega Academy, el hecho de crear la academia fue un poco con la filosofía de intentar ayudar a la gente a dar sus primeros pasos dentro del desarrollo de videojuegos. Empezamos dando sobre todo Unity, ahora hemos también sacado un curso de Godot, de iniciación, y el objetivo siempre ha sido pues poner un poco la base, ¿no? de sobre todo la programación y las matemáticas, aparte de enseñar evidentemente a utilizar Unity o Godot, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces en muchas formaciones, aparte de que se le olvida el intentar enseñar haciendo videojuegos, porque al final creo que nosotras la filosofía que tenemos es de no hay mejor forma de enseñar a hacer videojuegos que haciendo videojuegos. Pero aparte, evidentemente, esa pequeña base de programación y de matemática y de esos fundamentos también incluso de diseño que también damos, pues son fundamentales para hacer un videojuego. Y bueno, nuestro objetivo siempre ha sido pues, intentar enseñar y que la gente disfrute durante el camino, porque comentaba que cuando estudié informática, pues no ha sido un camino de rosas, ¿no? Porque, bueno, hay profesores de todo tipo y muchas veces cuando te toca un mal profesor, pues es verdad que la cosa se puede hacer muy cuesta arriba. Y bueno, desde Stega pues siempre intentamos que la enseñanza, digamos, sea divertida y constructiva. Y sobre todo con el tema de la programación y las matemáticas, que siempre es un hueso duro de rol para la gente, intentamos que sea lo más dinámica posible. Si habéis visto los talleres de Elena, sobre todo el de ayer, y si no habéis estado, pues os recomiendo que la veáis mañana. Pues bueno, la verdad que ya veréis un poco cómo son las dinámicas con nosotras enseñando Unity y Godot. Y nada, ya vamos a empezar un poquillo con el turrón de lo que es el taller y dejarnos un poquillo atrás tanta presentación y demás. Y sobre todo, antes de comenzar, digamos, dando una serie de tips y de consejos, por supuesto, si tenéis alguna duda mientras estoy hablando también me podéis comentar, porque estoy por aquí leyendo también el chat, ¿vale? Lo primero que os quiero dar es unas consideraciones previas. Evidentemente, este taller va a durar 1 hora, ¿vale? Y con 1 hora diréis, ¿qué voy a aprender yo de diseño, no? O por muchos consejos que me den, voy a conseguir, digamos, cómo sacar, yo qué sé, la suficiente información como para realmente aprender, ¿no? Y diseñar un juego que merezca la pena. Pues a ver, confluyen muchas cosas. Evidentemente, yo no voy a hacer milagros, ni cualquier persona que vaya a dar un taller de estas características va a hacer milagros. Sobre todo con el tema del diseño es complejo, porque no es una ciencia exacta, como pongo aquí en esta página, ¿no? Confluyen muchas cosas. Entre ellas, lo primero que os quiero decir es que os quitéis toda la presión si es vuestra primera jam a la hora de porque siempre nos pasa. En nuestra primera jam estamos nerviosos, queremos hacerlo lo mejor posible y es entendible y comprensible. Pero en nuestra primera jam pues no vamos a hacer el juego de nuestra vida ni de nuestro ensueño. Evidentemente necesitaremos hacer muchísimos más juegos, participar en muchísimas más jams para que realmente tengamos la sensación de estar haciendo algo que ya empieza a tener pues bueno, una calidad como la que nosotros nos imaginamos, porque una cosa es lo que te imaginas y otra cosa es lo que eres capaz de ejecutar. Y en las primeras jam, pues evidentemente, los primeros juegos no van a ser lo mejor del mundo. Entonces, yo lo que voy a recomendar sobre todo en esta charla es que enfoquéis esta primera jam, si es vuestra primera jam, si ya lleváis varias, pues ya lo sabréis por experiencia, que al final lo importante es el aprendizaje que os llevéis durante la jam y la experiencia que vais a tener con el resto de vuestros compañeros, porque os vais a encontrar un poco de todo. Encontraréis gente que no ha hecho nunca una jam, o encontraréis gente que ya viene con experiencia. De esa gente podéis aprender mucho. Y para mí lo interesante de una primera jam es que la experiencia es nueva y enriquecedora, porque vas a aprender un montonazo de cosas en esta primera jam. Entonces, si vais con un poco con esa filosofía, ya lleváis bastante terreno avanzado. Y también os va a permitir que a la hora de diseñar, pues, os sintáis un poco más frescos, porque el estado de ánimo y la inspiración vienen un poco también cuando estamos en un estado de relajación. Y en una jam el problema es que muy relajados no vamos a estar, ¿vale? Entonces, si ya de por sí hay como mucha presión porque en muy poco tiempo tienes que hacer un videojuego, vamos a intentar al menos que de primera vayamos concienciados de, vale, esta va a ser mi primera experiencia, quiero que sea una experiencia gratificante y voy a intentar aprender lo máximo posible. Que luego no sale bien, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo importante es que hoy hemos participado, nos hemos atrevido a ello y todo lo que podamos aprender, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Y nos va a ayudar a diseñar, no es algo que esté diciendo por decir, realmente
Cuanto más relajado estéis y más tranquilo vayáis en ese sentido, pues mejor. Luego, es verdad que el tema del diseño hay gente que le sale de forma muy natural, al igual que hay gente que es productora nata. Pues con esto pasa lo mismo. Hay gente que es que no necesita darle ningún consejo ni tip porque de forma súper natural e intuitiva ya muchas de las cosas que a lo mejor yo pueda decir en esta charla le salen de forma natural. Si el grupo o el equipo con el que vaya a participar a lo mejor no tienen experiencia en el ámbito de las jam o haciendo videojuegos, pero de repente mientras estáis hablando en las primeras conversaciones os dais cuenta de que hay una de esas personas tiene muy buena idea, dejadle hablar evidentemente y si veis que todo lo que está aportando y demás es muy interesante, pues oye, a lo mejor podrían llevar un poco la rienda de lo que es el diseño si así lo veis conveniente, aunque en realidad en una jam al final la rienda del diseño la va a llevar todo el equipo, porque normalmente pues sois muy poquitas personas en tan poco tiempo que todos toman decisiones con respecto al diseño del juego, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que se le da excepcionalmente bien y de forma muy natural. Otros consejillos que os quiero dar antes de empezar, digamos, con lo que son los tips concretos, ¿vale? Lo primero de todo, si no lo habéis hecho ya, deberíais de hacerlo en los próximos días, ¿vale? Que tenéis todavía margen hasta que empiece la Global. Meteros en la página de la Global Jam. De hecho, es que lo voy a hacer yo misma, ¿vale? Aquí tenéis la página de la Global Jam. Si no se ve bien o cualquier cosa, me avisáis, ¿vale? Porque Discord a veces hace cosillas raras. En la página de la Global, si os metéis, que es esta de aquí, globaljam.org /games, tenéis todos los enlaces de las anteriores Global Jam. Si pinchamos los enlaces, por ejemplo, aquí del 2014, tenemos todos los juegos, ¿vale? Que han salido para esa Global, que evidentemente son muchísimos y podéis hacer búsquedas, ¿vale? A través de aquí. Ya sea incluso por país, ¿vale? Ciudad, o poniendo directamente el nombre del juego si conocéis alguno. Entonces, yo lo primero que haría es, oye, aquí tengo una fuente de información impresionante, porque si es mi primera jam y no sé, por ejemplo, cuáles son los géneros que más se suelen hacer en la jam, cuáles son los errores típicos, por qué la gente decide invertir o al final hacer un juego de unas características determinadas por encima de otro. Pues todo ese tipo de cosas, si empezamos a jugar a varios juegos, nos daremos cuenta y no te tienes que terminar los juegos enteros. Simplemente con echarle 5 minutillos ya vamos a ver un poco por dónde van los tiros y qué es lo que hace la gente normalmente. Podemos irnos desde Global Jam más antiguas como la de 2014, pero las más recientes también las tenéis por aquí, ¿vale? Entonces, haced uso de esto. También tenéis por aquí más información, ¿vale? Sobre, por ejemplo, en España, pues, dónde se van en qué instituciones, asociaciones, etcétera, se va a hacer la Global, ¿vale? Por supuesto, itch.io. Aquí tenéis toda la información. Si os metéis directamente en su apartado de Game Jams, cuando termine la Global, si os quedáis con más ganas de hacer más jams, pues aquí tenéis, vamos, para aburriros, literalmente, ¿vale? En itch.io tenéis también, aparte de juegos de anteriores Global Jam, ¿vale? Pues tenéis juegos indies que también os pueden dar mucha inspiración, ¿vale? A la hora de qué es lo que se suele hacer, sobre todo pues en juegos tan pequeñitos, tan simples, tan reducidos, realizados en tan poco tiempo, ¿vale? Entonces, el primer consejo que os daría, no habéis hecho nunca una jam, no sabéis muy bien las dinámicas, no habéis diseñado nunca un juego, iros aquí, mirad qué es lo que hacen, intentad analizar los juegos desde un punto de vista de qué género han utilizado, qué mecánicas básicas son las que normalmente se suelen repetir, por qué se repite más este género que otro, dónde normalmente yo percibo que la gente suele fallar más. Y eso va a dar ya una información previa a la jam que puede ser muy, muy, muy valiosa. Entonces, este ejercicio yo me parece que es fundamental y si no lo habéis hecho ya, pues tenéis que hacerlo sí o sí. Luego, por supuesto, los temas previos que se hayan hecho en anteriores jam también os puede servir de mucha utilidad, porque una cosa que os raya muchísimo cuando comienza una jam, evidentemente, es te ponen un tema, tú tienes que seguir ese tema en cuestión o que el juego que tú realices tenga que girar en torno a ese tema. Y es verdad que te pilla en frío porque dice, vale, yo acabo de aterrizar, me dicen que tengo que hacer un juego relacionado con este tema en concreto, me dicen, por ejemplo, yo qué sé, la soledad. Y dice, ahora tengo que hacer un juego que hable de la soledad. ¿Cómo lo hago, no? Otro ejercicio que podemos hacer es coger, incluso aunque no cojamos temas que hayan salido en anteriores Global Jam,
nos podemos inventar cualquier tema. De decirle a un amigo, oye, dime un tema del que poder hacer un videojuego y que te diga la primera chorrada que se le venga a la cabeza y tú digas, venga, voy a coger una hoja y voy a intentar hacer simplemente un bosquejo o un boceto de posibles juegos que podría realizar con esta idea y con esta temática, muy breve. Y no se trata de que abráis Unity, Unreal, Godot y os pongáis a hacer el juego, sino simplemente en una libreta empezar a tomar ideas, apuntes de qué cosas podría realizar con esa temática. Y ahí os daréis cuenta de, pues bueno, si tenéis dificultades a la hora de que se ocurran ideas, de si de repente se os ocurren muchas ideas pero no sabéis cómo materializarlas. En fin, os pueden surgir muchísimas dudas solamente con hacer ese ejercicio y si ya tenéis también grupo o el conjunto de amigos con el que vayáis a participar en la Jam o lo que sea, pues podéis reuniros e intentar hacer este ejercicio porque os va a venir muy bien para ir preparados, ¿vale? No sabéis cuál es el tema, lo dirán el día en el que empiece la Global, pero hacer este tipo de ejercicios siempre ayuda a prevenir sobre todo quedarnos en blanco o decir, vale, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Vale? Y sobre todo, y también me parece muy importante el último punto que recojo aquí, el darle excesiva vuelta al tema. El ejemplo que he puesto antes, nos dicen que el tema del que hay que hablar es la soledad, por poner un ejemplo. Os obsesionáis con darle vueltas excesivas al tema. Intentad proponer varias ideas, intentad fluctuar pensando distintas mecánicas. Ya digo, haced sobre todo que la gente del equipo todos colaboren y todos aporten ideas, porque eso va a ayudar muchísimo a que, sí, puede que sea que tú particularmente estés atascado, pero como vas a participar con más gente, pues seguramente entre todos vayáis a sacar muchas ideas. Pero no intentéis como darle demasiado vuelta al asunto, ¿no? Intentad al final también concretar un poco, aunque de esto ya hablaremos largo y tendido también a lo largo de esta charla, porque bueno, es verdad que nos pasa muchas veces que cuando al final tenemos que hacer algo en concreto o hablar de un tema en concreto, pensamos en exceso sobre ese tema y a veces puede ser perjudicial para el objetivo que es pues, hacer un juego que esté bien, ¿no? Que esté divertido y que a la gente le guste. Más cosillas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, de verdad, sin presiones ninguna. Venís a aprender, venís a disfrutar. Es vuestra primera jam y evidentemente el primer juego que hagáis en una jam no va a ser lo mejor que vayáis a hacer, ni muchísimo menos. Que oye, puede darse la circunstancia de que os pilla en un fin de semana increíble, que lo dais todo y yo qué sé, vienen todas las musas, os da una inspiración increíble y hacéis algo chulísimo siendo vuestra primera jam. Puede suceder y de hecho ha pasado, evidentemente. Pero si no, lo normal, evidentemente, es que el primer juego pues sea algo más bien, entre comillas, mediocre, entendedme. Cuando llevéis 10 jam, pues la experiencia será totalmente diferente. Primero porque tendréis esa experiencia y ese bagaje que os ayudará a tener la idea muchísimo más clara y que luego además también si habéis estado haciendo juegos por vuestra cuenta, pues imaginaros la seguridad con la que tú llegas también a una jam. Pero esto es de sentido común y pasa con absolutamente todo. Lo que pasa es que sí que es cierto que no sé por qué en lo que es el ambiente del desarrollo de videojuegos siempre vamos con esa presión de que parece que el primer juego tiene que ser lo mejor que hagamos y es como, si no pasa en el resto de disciplinas, ¿por qué debería de pasar en el videojuego, ¿vale? Así que en ese sentido nos quitamos presión y como ya digo, esta primera jam tiene que ser esa primera toma de contacto bonita y satisfactoria porque vaya a conocer mucha gente, porque vaya a aprender mucho y con eso es con lo que os debéis de quedar, ¿vale? Y ya sí que sí, empezamos con los consejos de verdad. Piensa en pequeño. Esto puede parecer una tontería, pero no, porque al final uno de los problemas que vaya a detectar desde el minuto 1 es que se van a ocurrir muchísimas ideas, porque lo comentaba antes, al final no vaya a estar solo, vaya a estar con un equipo de más personas y al final entre todos se os va a ocurrir muchas cosas, ¿vale? Como se os van a ocurrir muchas cosas, el atajar todo eso y concretar qué es lo que vais a hacer se puede hacer infinito, porque se van a ocurrir todavía más ideas y podéis vincular una idea con otra idea y que al final se haga una bola inmensa. Entonces, intentad pensar siempre en pequeñito y de forma muy sencilla. Esto ya también lo hablaremos largo y tendido, ¿vale? Pero os lo tenéis que grabar a fuego, ¿vale? Lo de pensar en pequeñito, porque si no es muy fácil que se os vaya de madre la jam porque tenéis un tiempo súper reducido para hacer un montón de cosas. Y ahora sí que sí, empezamos con los consejos para mí vitales para no patinar en exceso en esta supuesta primera jam en la que vaya a participar.
Entonces, un consejo que, y además esto lo he hablado con mucha gente y es verdad que todos coincidimos, en que es muy útil invertir el primer día en pensar qué hacer. Depende de la jam, porque hay jam de distinta envergadura, ¿vale? Pero concretamente la Global Jam, que es solo un fin de semana, tenéis muy poco tiempo. Pero es verdad que el invertir el primer día en pensar exactamente qué hacer puede ayudar muchísimo a que después el proyecto tire para adelante. Porque, a ver, esto es de sentido común. Si todavía no hemos pensado en qué hacer y ya estamos empezando a programar o a utilizar Unity o Unreal para hacer un videojuego, estamos empezando la casa por el tejado. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, y esto se lo digo también a los alumnos. En otras disciplinas, o por ejemplo en arquitectura, cuando nosotros queremos construir una casa, no llamamos de primera hora a los albañiles. Lo normal es que se haga una planificación y que busquemos en dónde se va a construir la casa, en qué dirección, dependiendo del sol, la vamos a colocar para que no genere, por ejemplo, humedad o no tenga problemas a la larga de muchos factores. También la luz que entra por las ventanas, ¿no? Y que dé buena luminosidad a la casa. Luego, evidentemente, necesitas un arquitecto que te haga el planning de la casa, porque tú, pues, a lo mejor no tienes por qué tener ni idea de cómo construir una casa y que esa casa sea además cómoda y bien, ¿no? Entonces, primero se hace una planificación y cuando ya tienes todo eso bien pensado, bien hablado, bien tal, entonces llámalo al albañiles. Pero no tiene sentido que de primera hora esté llamando al albañiles y diga, venga, ponte a construir la casa, ¿no? Sin cimiento y sin nada. Tú pones ahí 4 ladrillos, dale, a montar la casa. No. Entonces, si eso no se hace en ninguna otra disciplina o cuando estamos diseñando, evidentemente, en otro ámbito o en otra área, no se hace de esa manera, porque en videojuegos muchas veces tendemos a empezar a hacer el videojuego antes de pensar en qué hacer, ¿vale? Entonces, es importante que ese primer día, pues, os sentéis y empecéis a trabajar en todo esto que enumero aquí. Lo primero de todo, lo normal, es que cerréis los portátiles, ordenadores fuera. En los primeros minutos de la jam, cuando ya sabéis el tema y os reunís por fin todo el equipo, lo normal es que se haga una lluvia de ideas. Y en esa lluvia de ideas va a ser interesante porque no solamente se van a proponer muchas ideas sobre la mesa, que eso es lo que comentaba antes, ¿no? De que se ponen un montón de ideas y luego a ver qué coge y qué descartan, ¿no? También vas a conocer al equipo en el caso de que sea la primera vez que trabajas con ellos, porque lo normal muchas veces en la Jam es que haya gente incluso que, pues, bueno, no conoce a las personas con las que va a participar en la Jam, o a lo mejor conoce a una o dos o a una persona solo y el resto a lo mejor no tiene por qué conocerlo, ¿vale? Entonces, eso también va a ayudar a conocer un poco los perfiles, saber cómo trabajan. Hay gente más tímida o introvertida, ¿no? Que a lo mejor no aporta tanto o que a lo mejor en el tema de diseño pues no tiene ni idea. Hay perfiles, yo que vengo de la programación, hay gente que es como, a mí dime lo que tengo que programar y de diseño no me diga absolutamente nada, ¿vale? Y es completamente respetable y entendible. Entonces, eso también os va a ayudar un poco a tener esa dinámica de grupo y de saber en quién puedes confiar y quién tiene que tomar un poco el rol de game designer en el equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que al final todo, entre comillas, vais a tener que participar un poco y tomar la decisión de qué es lo que vais a hacer, ¿vale? Y por eso esa primera toma de contacto con el equipo y esa primera lluvia de ideas, ¿no? De qué hacer y demás, súper importante. Luego, evidentemente, lápiz y papel. Ya digo, eso también nos ayuda mucho a, vaya a pasar todo el fin de semana delante del ordenador. Entonces, si los primeros minutos podéis utilizar lápiz y papel, de verdad que lo agradecéis mucho, porque luego vais a acabar completamente agotados y agotadas, ¿vale? Entonces, bocetad mucho a papel, a hoja, a libreta, a lo que tengáis a mano. ¿Que os gusta el ordenador aún así? Pues bueno, podéis coger Notion, podéis coger cualquier herramienta que os permita un poco plasmar ideas, hacer bocetitos, coger Photoshop y empezar a hacer garabatos para ver cómo se va a ver todo en pantalla. Todo eso va a ayudar mucho, evidentemente, al resultado final. Y el tema de probar mecánicas, si, por ejemplo, porque esto también puede suceder y me pongo en todas las casuísticas, imaginémonos que el grupo que hemos formado somos novatos en todo, en programación, en diseño, en arte, en absolutamente todo. ¿Cómo lo hacemos si no sabemos si podemos realizar las mecánicas? Porque a mí se me pueden ocurrir muchas ideas, pero luego yo tengo que programar esas mecánicas, a lo mejor no tengo todavía mucha soltura ni con Unity, ni con Godot, ni con Unreal. Pues bueno, podéis empezar también a probar mecánicas, pero de una forma, y esto hablaré ahora más largo y tendido, muy sencilla, de coger un simple plano, 2 cubos y empezar a ver si sois capaces de hacer el movimiento básico, por ejemplo. En el caso de que sea un 3D, si es un 2D, pues lo mismo, cojo un spray a ver si soy capaz de moverlo, ¿vale?
hacer pruebas muy sencillas simplemente para ver que todo eso funcione y que realmente las ideas que estáis plasmando encima de la mesa, pues después sois capaces de realizarlas, porque si no es verdad que va a ser todo más complicado. Para grupos que tengan más experiencia, pues eso no es necesario, porque un programador con experiencia, pues si estás barajando varias ideas y se pone encima de la mesa, te va a decir, lo puedo hacer sin problema, ¿vale? Pero en el caso de que sea la primera vez que participáis en absolutamente todo, pues sí que es cierto que, bueno, ir atajando problemas poquito a poco, pues puede ayudar mucho, aunque el tema de las mecánicas hablaremos ahora un poquillo más. Y otra cosa que normalmente no se suele hacer porque no hay tiempo, evidentemente, y sobre todo los grupos que ya tienen más experiencia, lo de documentar, pues se lo saltan por completo porque vas al grano de lo que tienes que hacer y te olvidas de todo lo demás, pero para la gente que esté empezando, el One Page GDD sí que a lo mejor les puede ayudar por diversos motivos. Y de hecho, lo voy a pasar ahora por el chat, que yo creo que no habrá problema. Y si no, de todas formas, luego hablaré con David, ¿vale? Para pasaros todos los recursos y enlaces y demás que esté pasando en el taller. Luego lo hablaré con David también para que os lo pase y demás. Este es el One Page GDD que utilizamos en Stega Academy, ¿vale? Que yo se lo proporciono a los alumnos en las clases de diseño. Y que, en definitiva, lo que os interesa de este One Page GDD son sobre todo las preguntas. Y diréis, ¿para qué lo necesitaría? Si es la primera vez que diseño algo, muchas veces no vais a saber ni siquiera qué es lo que va a necesitar mi videojuego. Y el One Page GDD, que normalmente se utiliza como una especie de resumen de lo que será mi juego, que luego puede fluctuar y puede cambiar, porque evidentemente cuando hacemos un juego de larga duración, pues pueden cambiar muchas cosas. O de esa primera idea inicial que hemos plasmado en un One Page GDD, pues luego puede ser totalmente diferente conforme vayamos trabajando en el proyecto. Entonces, simplemente contestad las preguntas y poco a poco ya iréis definiendo muchas de las cosas que a lo mejor de primera estáis bloqueados y decís, pero bueno, es la primera vez que diseño un juego, es la primera vez que programo un juego, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, contestando estas preguntas al final vais a tener muchas respuestas de todo. En primer lugar, una breve descripción de cómo va a ser el juego, si va a tener características únicas, que en principio pues debería de tenerlas, pero a lo mejor quiero hacer, pues, entre comillas, una especie de clon por ser una jam de otro juego que conozco muy bien y que puede ser medio parecido, ¿no? El gameplay, cómo se va a jugar, cuáles son los controles, cuál es el objetivo de nuestro juego. Habrá preguntas que a lo mejor no querráis responder, porque en una jam pues no da tiempo a todo, ¿no? Pero esta guía ya os va a servir mucho para saber si va a tener historia o no va a tener, cómo van a ser los controles, cuál es el gameplay del juego. Y toda esta serie de preguntas que a lo mejor de primera, si es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a esta tarea, pues no sabemos ni por dónde abordarla, ¿vale? Entonces luego os pasaré el One Page para que lo tengáis. El GDD, que es el documento grande, digamos, yo siempre lo defino como la Biblia de los videojuegos, es un documento vivo que al final sirve un poco como testimonio de lo que es tu juego al completo. Es decir, el GDD, si está documentado a la perfección y si tú se lo entregas a cualquiera, con ese GDD podría replicar prácticamente tu juego al completo, ¿vale? Lo que pasa que eso evidentemente se hace. Los GDD, dependiendo del equipo o del el estudio, si tiene muchas dificultades, pues a veces no se hace, ¿vale? Pero sí que si queremos a lo mejor documentar lo que hemos hecho y todo eso puede ser un documento muy interesante también de cara al futuro, a nuevos juegos que queramos hacer y demás, porque al ser un resumen de todo lo que hemos hecho a nivel de programación, de diseño, de boceto, de interfaz, imaginaros la cantidad de información que tiene ese documento y que puede servir a la larga al estudio o al equipo para seguir trabajando sobre ese mismo proyecto o incluso sobre otros proyectos, ¿vale? Así que bueno, en ese sentido, súper útil. Sí, las últimas preguntas serían estas de aquí, ¿vale? Esta en realidad no es una pregunta, sino simplemente podéis poner capturas de pantalla o bocetitos, ¿vale? Que vayáis haciendo y lo podéis poner también en el One Page GDD, ¿vale? Esto siempre me lo preguntáis, ¿tiene que ser en una única página que quede esto? Pues si queda en 2 o 3 páginas no pasa nada el One Page GDD, pero lo ideal es que sea lo más breve posible porque al final esto es un resumen de lo que tiene que ser vuestro juego. Esto lo digo también de cara afuera de lo que es una jam, porque ya digo, normalmente en la jam, esto en todo caso, si lo queréis utilizar, yo lo recomiendo para eso, para tener como una guía de por dónde empezar, ¿de acuerdo? Pero lo normal es que esto pues no se haga en la jam normalmente, sobre todo si tienes experiencia, no lo ves necesario, ¿vale? Vale, más cositas.
El prototipado, que antes me he parado bastante a hablar de este tema. Para mí la clave del prototipado es que tiene que funcionar, ¿vale? No que quede perfecto. Lo comentaba antes, si estoy en el primer día y tengo todavía muchas dudas porque la idea me puede parecer brillante y al resto del equipo también, pero es como esto vamos a ser capaz de ejecutarlo, vamos a intentar probar que funcione en Unity o en Godot o en Unreal. Vale, os ponéis. ¿Cómo empezamos a prototipar? Lo ideal, ya digo, es coger lo más sencillo que podáis echaros a la cara. Simplemente, en el caso de hacer un 2D, un suelo donde el personaje pueda caminar y el personaje puede ser simplemente un cuadradito, un sprite de un cuadrado. Y ya con eso simplemente probar cómo va a ser el movimiento del personaje de izquierda a derecha. Que quiero que el personaje también salte, vamos a probar el salto. Pero que sea todo muy a modo borrador, muy sencillo, que no os conlleve mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo vais a querer para dejar bonito el juego final. El prototipado simplemente tiene que ser para ver que todo funcione. ¿Funciona? Perfecto. Y ya está. Lo de que quede perfecto en una jam es imposible. De hecho, Elena y yo siempre en la academia decimos que hay dos tipos de código. El código que está bien y el código jam. El código jam lo llamamos así porque es el código un poco hecho deprisa y corriendo, cuando no tienes tiempo de refactorizar, que es hacer que el código pues, esté bien estructurado, que tenga una buena comunicación entre distintos scripts. Todo eso no te va a dar tiempo a hacerlo en una jam porque no sabes ya ni dónde tienes la cabeza, sobre todo cuando ya van llegando las últimas horas de la jam. Intentas que todo funcione, que todo vaya bien y aunque el código esté hecho un desastre, da igual. O sea, lo importante al final es que funcione. Y habrá veces que terminéis una jam y digáis, he hecho un juego, no sé ni cómo funciona porque esto no hay ni por dónde cogerlo y es absolutamente normal, ¿vale? Entonces, con el tema del prototipado, ni os rayéis. Simplemente, oye, esto funciona, vemos que fluye, tal, pues pasamos a lo siguiente, ¿vale? Entonces no os rayéis o intentar buscar la perfección porque en ese sentido en una jam lo único que os va a generar es más problemas que otra cosa, ¿vale? Otro consejo, usad género o estilo de juego que conozcáis. Esto es de sentido común, pero si por ejemplo, imaginaros que, yo qué sé, se os ocurre una idea buenísima para hacer un RPG, pero a vosotros los RPG no os gustan y no sabréis cómo abordarlo. Por muy buena que sea la idea, descartarla, porque al final si no sabéis cómo enfocar ese género, no lo habéis jugado lo suficiente, no vais a tener herramientas para afrontar el desarrollo del juego. Intentad buscar un estilo de juego que conozcáis, que se os dé bien, que os guste mucho y eso va a ser un plus. ¿Que no os encaja ese estilo de juego con el tema que están proponiendo la Global Jam? Pues bueno, se pueden buscar formas de intentar encajar una cosa con la otra. Hablamos con el equipo, buscamos alguna solución, ¿vale? Para que encaje de alguna manera. Todo esto al final es cuestión de inspiración y de imaginación. Con la imaginación somos capaces de hacer cualquier cosa y de incluso coger un género que parezca que no encaja para nada con la temática que nos están diciendo y que aún así case a la perfección. Y eso es lo bonito de la jam, que muchas veces vemos juegos que dices, ¿cómo con esta temática tan rara ha podido salir un juego tan chulo? Que además el estilo, a lo mejor el género del juego no tiene por qué casar, entre comillas, ¿no? con la temática. Dejad que fluya, ya digo, al final, cuanto más relajado estéis, más intentéis disfrutar de la jam, vuestra imaginación va a fluir muchísimo más, ¿vale? Y a la hora de diseñar es importante que en ese sentido estéis relajados y tranquilos para que la imaginación en ese sentido fluya, ¿vale? Más cositas, acotar las mecánicas. Esto es súper importante y ya lo he dicho antes, pero voy a incidir todavía más en ello. Se nos van a ocurrir muchas cosas, muchísimas, pero no podemos llevarlas todas a cabo. ¿Eso quiere decir que tengo que descartarlas por completo? No. Después de la jam hay más vida, aunque parezca que no, ¿vale? Entonces, si queremos seguir después con el juego que hemos hecho en la jam porque nos ha gustado un montón y parece que tiene mucho potencial, pues podemos seguir trabajando después de la jam. En eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, se nos ocurren un montón de ideas, no pasa nada, las tenemos apuntadas en una hoja. Cuando termine la jam, si nos interesa seguir trabajando en el juego, podemos, con ya la tranquilidad de no tener que estar participando en la jam, hacer lo que queramos, ¿vale? Entonces, lo importante de esto es intentar buscar cuáles son las mecánicas mínimas viables para que el juego funcione. Y eso es una de las tareas que tenéis que hacer en ese primer día, de decir, vale, yo tengo esta idea de juego, cuáles son las mecánicas principales con las que el juego va a funcionar y qué otras mecánicas, si yo las extraigo,
no pasaría absolutamente nada porque el juego seguiría funcionando y simplemente serían un añadido que si las añado próximamente, pues oye, el juego va a quedar todavía más espectacular y va a tener un plus más de diversión seguramente. Pero que no nos da tiempo, pues no pasa nada porque como lo he acotado todo para que me quede lo imprescindible, pues va a ir todo muchísimo mejor. Entonces, os pongo aquí un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Imaginémonos, volvemos al RPG, ¿vale? Que vamos a hacer para la Jam, ¿no? A modo de ejemplo. ¿Qué tendríamos que intentar pensar de primera si vamos a hacer el RPG? Que el personaje se mueva. Lo más básico del mundo. Si el personaje no se mueve, pues no podemos hacer nada. Entonces, vamos a intentar primero que el personaje se mueva, que el movimiento del personaje ya de por sí diga, vale, está bien. No va a trompicones, ni hace cosas extrañas, ni de repente se cae de boca o se gira el sprite, o nada. O sea, funciona bien, perfecto. Que interactúe con objetos o personajes. Que eso lo tenemos a la primera de cambio porque tenemos un programador increíble y eso te lo hace así. Buscamos más cosas, ¿vale? Que se puedan hacer para nuestro RPG. Pero si somos novatillos, quedémonos con esto. Poco a poco vamos a ir trabajando en el proyecto. Que esto ya lo tenemos, funciona y vemos que podemos abarcar más cosas, abarcamos más cosas. Pero al final, incluso quedándonos con esto, si hacemos un buen diseño y añadimos más elementos a nivel eso, de diseño más que de mecánica, pues podemos conseguir resultados muy buenos. O sea que, y siempre con la mentalidad de menos es más, ¿vale? No intentéis hacer esto, que es fliparse, ¿vale? En una Jam. Voy a hacer un RPG, vale, el personaje se mueve, interactúa con objetos, tiene un sistema de diálogo con toma de decisiones, tiene sistema de inventario, tiene diversos enemigos, tiene combate por turno, tiene distintos personajes con su trama. O sea, si todo esto, evidentemente, en esa lluvia de ideas que comentaba, puede surgir y podéis veniros súper arriba y empezar, vale, pues vamos a hacer una trama con no sé cuántos personajes y que tenga tal, y es como, ¿eso va a dar tiempo? No. Lo normal es que si hay un personaje que tenga un sistema de diálogo en el que simplemente aparezca la burbujita y aparezca el mensaje, que ya con eso lloremos de felicidad de decir, Dios mío, funciona y por lo menos podemos interactuar con el personaje y que nos cuente mínimamente una historia. Eso es a lo máximo probablemente, y sobre todo cuando somos novatos, a lo que vamos a poder aspirar. Todo lo demás lo podemos dejar para futuros juegos o para juegos que hagamos fuera de una Jam, pero lo que es una Jam intentemos reducirlo todo a lo mínimo viable, ¿vale? Para que luego no tengamos problemas en ese sentido. Y ya digo, si son pocas mecánicas no pasa nada, porque a nivel de diseño podemos aportarle pues más cositas. Si solamente tenemos lo que es el movimiento del personaje, por ejemplo, y que pueda interactuar pues, con algunos elementos y que aparezca en la interfaz un mensajito y eso es lo único que tenemos, pues vamos a intentar, por ejemplo, si tenemos a alguien que se le da bien escribir y que se le ha ocurrido una historia muy buena, pues que el peso recaiga más en la historia y en el diseño de niveles más que en las mecánicas, ¿vale? Al final podemos equilibrar una cosa con la otra si carecemos, pues eso, de un programador que sea muy bueno o si no tenemos buenos diseñadores pero tenemos buenos programadores, pues oye, pues hacemos un juego más arcade. Por eso digo que esa primera toma de contacto con el equipo o saber la fortaleza del equipo puede ayudar también a que nosotros decidamos qué estilo de género o qué juego es por el que al final vamos a optar, que al final es importante, ¿vale? Otro punto que me parece esencial, el mock-up, que son palabrejos de estos anglosajones, ¿no? Que es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del mock-up? Simplemente es hacer como pequeños bocetos también o en un papel en blanco o con Photoshop o lo que vosotros queráis, simplemente dibujar cómo se verán las cosas en pantalla, ¿vale? Porque eso va a ayudar muchísimo. Ya no solamente a diseñar evidentemente los niveles, que ahora también hablaremos sobre ello, sino a, oye, cómo va a aparecer la interfaz en el caso de que esté, cómo se va a colocar la cámara. Si estamos haciendo un 2D, por ejemplo, podemos indicar en el propio mockup dónde va a estar el personaje, si lo queremos que esté más centrado, que esté colocado más hacia la izquierda, por ejemplo, porque la cámara se va a mover hacia la derecha. Todo ese tipo de decisiones de diseño que parecen una tontería son importantes. Y el ponerlos simplemente en un dibujito hecho muy rápido y muy corriendo nos puede ayudar mucho a que luego cuando la persona que se encargue de la parte de programación tenga que realizarlo, pues sea más fácil el saber cómo tiene que hacer las cosas, porque ella las tiene colocadas en un papel, ¿vale? Y nosotros la tarea que tendríamos que hacer a nivel de diseño es simplemente, pues, dibujar un poco cómo van a ser las cosas, ¿vale? Y luego ya simplemente la ejecutaríamos en el motor que vayamos a utilizar en la Jam. Pero de verdad que ayuda mucho el tener ese mock-up para ver un poco cómo se van a mostrar las cosas en pantalla, ¿vale? El game feel.
Esto también siempre resulta como difícil de explicar, ¿no? ¿Qué es esto del game feel que muchas veces se habla en el desarrollo de videojuegos? Al final, un poco cómo se siente el juego cuando tú lo estás probando o simplemente jugando. Son las sensaciones que te transmite. ¿Da tiempo en una jam a generar un juego que tenga buen game feel? Pues sí, porque al final podemos añadir pequeños extras que al final van a hacer que la sensación del juego sea buena. Lo que comentábamos antes, a lo mejor tenemos muy pocas mecánicas, tenemos un par de ellas, ¿vale? El personaje se mueve, interactúa y sale un pequeño mensaje en pantalla, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer que eso sea visualmente y que se sienta cuando juegas bonito? Pues podemos hacer, por ejemplo, que cuando el personaje, si es un sprite, vaya andando, pues a lo mejor vaya soltando un polvito detrás, y eso no es difícil tampoco de programar y de hacer. Podemos hacer un pequeño movimiento de cámara, por ejemplo, si estamos haciendo un juego de arcade y a lo mejor estamos disparando a unos enemigos o estamos luchando contra un enemigo, y ese pequeño movimiento de cámara te da la sensación de que está impactando con el enemigo. Podemos hacer que cuando se realice el impacto con el enemigo aparezca una pequeña onomatopeya o el personaje enemigo cambie, por ejemplo, de color con una pequeña semitransparencia para que veamos que ha impactado contra ellos. Son pequeños detalles visuales que pueden ayudar mucho a que las sensaciones cuando estemos jugando sean muy gratificantes. No podemos olvidarnos tampoco del sonido. Normalmente siempre incluso hay gente que se encarga de ayudar con la parte del sonido, porque es verdad que cuesta muchas veces encontrar a profesionales o gente que domine el tema del sonido. Y hay gente en la jam que muchas veces incluso se ofrece a aportar pues esa parte de sonido o de música que necesite tu juego. También puede ayudar mucho a ese feel que al final tiene que desprender un poco tu juego, ¿no? Me estoy comentando por aquí, dice, ¿es similar al feedback o la retroalimentación? El término feedback es usado en diseño. No, o sea, no es tanto o sea, en realidad tiene un poquito de relación el feedback, porque sí que es algo como que, entre comillas, te devuelve un poco el juego, pero es más las sensaciones que tú tienes cuando juegas. Además, se nota muchísimo, y de hecho podéis buscar incluso en internet, hay charlas muy buenas que se centran sobre el tema del game feel, que de hecho ahora os voy a pasar también algunos recursos. Y es más la sensación que tenéis cuando jugáis algunos juegos. ¿Sabéis estos tipos de juegos tipo shooter en primera persona, que a lo mejor lo estás jugando y a veces de forma instintiva, incluso la gente sin que tenga ni idea de diseño ni nada, te dice, ostras, el personaje se siente como pesado, ¿no? Como que parece que va andando y tal. Y es simplemente por cositas como que el mando vibra, que a lo mejor el movimiento es como lento, pero tiene como una especie de vaivén de sube y baja con mucha lentitud, que da la sensación de que avanza pero como pesado. Son como pequeños detalles como muy sutiles que hacen que al final la sensación cuando tú coges un mando sea muy satisfactoria, ya sea pues eso, en un shooter en primera persona o simplemente en un RPG en 2D pequeñito, con pequeños detalles incluso visuales o con la sensación en el mando, con la vibración y tal, que pueden conllevar a que el juego se sienta mejor cuando lo estás jugando y no simplemente vea un sprite que se mueve y no te está dando ningún tipo de sensación cuando lo juegas, ¿no? Cuando lo estás probando, ¿no? Es un poco por ahí por donde va la cosa. Entonces, ya digo, no se trata de, evidentemente, dejar el juego perfecto, pero a veces añadiendo pequeños detallitos de ese estilo muy sutiles ayuda mucho a que con pocas mecánicas la sensación sea muy satisfactoria, ¿vale? Vale, más cosillas. Ahora os leo cuando termine la charla, ¿vale? Por no alargarme en exceso. El tema de la narrativa. Hay gente que prefiere hacer juegos sin narrativa en una jam. Y diréis, ¿por qué? Porque es cierto que si no se te da muy bien escribir o puede que se te dé muy bien, pero lo que comentábamos al principio, te explaya al final en exceso, ¿no? O se te viene mucha idea o se te ocurre una idea buenísima de historia, pero esa historia a lo mismo en ese juego que vais a hacer no encaja o se te va de madre, es demasiado larga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es meterse muchas veces en un jardín y por eso mucha gente prefiere hacer un juego arcade en una jam porque así
te evitas tener ese problema de a lo mejor no acoto lo suficiente la historia y se me puede ir el juego un poco de madre, ¿vale? Entonces, en el caso de que queráis hacer una historia o un juego con narrativa muy chiquitito, pensad sobre todo en cómo va a empezar el juego y cómo va a acabar, cuál es el objetivo de la historia. Para mí es fundamental, si no tenéis claro cuál es el objetivo de la historia y qué es lo que queréis contar al final, no os metáis en ese jardín, ¿vale? Porque si no seguramente os va a quedar algo inconcluso y que la gente no va a entender y eso es lo peor que puede pasar, ¿vale? Entonces, si tenéis claro cuál es el final o cuál es la reflexión que queréis dejar cuando termine el juego la persona que esté jugando, perfecto, tirad por ahí. Intentad que sea una historia muy resumida, con pocos personajes, si puede ser uno o dos, como mucho tres, mejor, para no pillaros los dedos. Y si tenéis, como he comentado antes, tenéis muchas más ideas y demás, cuando terminéis la jam, pues evidentemente podéis desplegarla y hacer el juego más largo y que tenga más entramado, ¿no? En el caso de que lo queráis. Y en el caso de los diálogos también, que sean, o intentad que sean diálogos concisos y muy al grano, porque luego también queda feo, aunque sea una jam, imaginaros que, vale, escribí una historia, son muchos diálogos, pero no os da tiempo ni siquiera a corregir la falta de ortografía y de repente la gente está jugando y tenéis ahí unas pedazos de falta de ortografía con mucho texto y tal, pero queda, la sensación es feo, es muy fea. Entonces, intentad resumir lo máximo posible, incluso si podéis contar a través del propio diseño de niveles, pues mejor todavía, ¿vale? Porque si no, sí que es cierto que la sensación que puede dar al final cuando juegue la gente el juego puede ser muy desagradable y no es lo que queremos buscar tampoco, ¿vale? Vais a tener ahora, si no me equivoco, un taller sobre Ink en Unity, ¿vale? Yo lo utilizo cuando hago juegos narrativos en Ink. Elena y yo lo usamos muchísimo, en la academia lo enseñamos también. Ya veréis que es súper útil si os gustan los juegos con narrativa. Y en el caso de que vayáis a utilizar Godot, ¿vale? Yo os recomiendo Dialogic, que también lo damos en el curso que damos en este Academy, que de hecho en próximas clases voy a explicarle a nuestros alumnos cómo funciona el Dialogic, porque es muy útil y la verdad que se pueden hacer sistemas de diálogo con toma de decisiones en Godot muy chulos. O sea que si no lo teníais muy en la mente y vais a hacer vuestro juego de jam en Godot, pues yo os recomiendo que le echéis un vistacillo porque es muy útil. Eso sí, tened en cuenta que está todavía en fase beta, entonces tiene algunas cosillas el Dialogic que están un poco cogidas con pinza, pero es por eso, porque todavía está en proceso de desarrollo. Para Unreal no lo sé, la verdad. Yo domino Unity y Godot, entonces no me quiero pillar los dedos, porque puede ser que en Unreal se utilice otra cosa. Le podéis preguntar a Javier Jurado y a David también que dominan Unreal y que ellos os aconsejen, ¿vale? En el caso de que queráis utilizar Unreal, porque ya digo, en mi caso no sabría deciros, ¿vale? ¿Y qué más cosillas? El tema de los controles. Esto parece una tontería, pero de verdad que es súper, súper útil. La gente va a probar vuestro juego, pero además también va a probar muchos otros juegos, ¿vale? Y sí que es cierto que muchas veces lo que pasa es que la gente cuando empieza a jugar, si de primera no entiende cómo funciona, lo cierra y pasa al siguiente juego, ¿vale? Entonces, no cuesta nada hacer una pequeña pantallita donde se vean los controles de vuestro juego. De verdad que eso ayuda un montón. Porque puede ser que, sobre todo, como estáis desarrollando el juego muy rápido y corriendo, estáis todavía empezando y demás, no podéis hacer un tutorial que explique bien cómo funcionan las mecánicas. Seguramente no podáis incluso introducir a nivel de diseño ciertos elementos que os ayuden a explicar cómo funciona todo. Y si de primera la gente no sabe cómo funciona, no lo entiende, es verdad que cierran y pasan al siguiente. Entonces, no cuesta nada coger una pequeña ventanita o una pequeña pantalla donde se vean los controles. Si podéis poner un pequeño menú de pausa donde ponga options y en las opciones puedas ver los controles, pues mejor todavía. ¿Que no da tiempo? En plan, como decimos nosotros, a tomacatei. Lo metéis directamente al inicio del juego, una pantalla de controles y que se vea claramente, si en el caso de teclado, pues que se vean claramente las teclas que necesitas para jugar tu juego y en el caso de que también puedas utilizar mando, pues pon una pequeña imagen con los controles del mando y chimpum. Pero es verdad que en ese sentido ayuda mucho y a veces se olvida por las prisas, porque al final una jam no da tiempo, pero es verdad que un pequeño detalle que no conlleva mucho tiempo hacer y que puede ayudar mucho a que la gente pues, al final pues sepa cómo funciona de primera vuestro juego y no lo abandone a la mínima de cambio, ¿vale? Y el tema de level design, que no lo quiero abandonar y es muy importante también. Al igual que he comentado antes con el mockup,
intentad hacer bocetos, intentad dibujar todo, todo lo que podáis, todo lo que vaya a salir en el juego. No tienen que ser, evidentemente, digo lo mismo que con el prototipado. No sabes dibujar, yo por ejemplo no sé dibujar, yo hago unos bocetos de niveles que los veis y dices, qué cosa más fea. Pero al final yo lo único que quiero es saber dónde van a estar los elementos, saber dónde van a estar las plataformas, saber dónde va a estar cada elemento en pantalla. Eso es lo único que me interesa, dónde voy a colocar los enemigos, dónde va a estar el NPC con el que puedo interactuar. El bocetarlo todo en papel al final ayuda mucho a verlo a simple vista y ver si te encaja o no. Y luego, evidentemente, por lo que comentaba, cuando tengas que pasarlo a Unity, a Godot, a Unreal, pues que sea todo mucho más fácil, porque ya tiene ese primer boceto y ya simplemente es trasladar eso que está en papel al motor que corresponda. Y es mucho más fácil. Sobre el tema de diseño de niveles, yo lo que aconsejo es, como he comentado al principio de la charla, ir a it.io, ir a la página de la Global Game Jam, mirad cómo hacen la gente los juegos. Veréis que utilizan muchas veces pantallas estáticas. Yo qué sé, incluso de coger y decir, voy a hacer el diseño de niveles, pero de una simple habitación, y que en esa habitación pase todo lo que tenga que pasar. Si es un juego arcade, pues lo tenéis más fácil todavía, porque no tenéis que diseñar grandes cosas, simplemente cómo se va a ver un poco en la pantalla y poco más. Intentar eso también, que sean, trabajar mucho por pantalla, ¿vale? Que no intentéis hacer niveles excesivamente largos, sobre todo si es la primera vez que diseñéis niveles, porque seguramente no salga del todo bien. Si queréis hacer un juego de plataforma, intentad que el nivel sea cortito y que a lo mejor haya varios niveles, pero que sean cortitos en lugar de hacer un nivel muy largo. Eso os va a ayudar también a generar sensación de avance y de, sobre todo, una cosa que al final nos pasa mucho a la gente en general, que es como necesitamos como diversidad, sobre todo cuando estamos jugando, para mantener esa pizquita de atención de la gente. Si al final la gente va a jugar muchos juegos, que tenga distintas pantallas va a ayudar muchísimo más que si hacemos una pantalla muy larga que tenga exactamente los mismos sprites, por ejemplo, los mismos elementos. Si tenemos un artista que nos puede hacer como distintos escenarios con muy poquito, pues podemos hacer o simplemente decirle, quiero que me diseñe pues un nivel, el típico, de bosque, uno de nieve y otro de desierto, y con eso tiramos con 4 cosillas que me dibuje, monto el nivel y lo voy a intentar hacer lo más cortito posible. Esa sensación de cambio ya va a hacer que tu juego sea más dinámico, aunque en realidad incluso el propio diseño de niveles, por ir deprisa y corriendo, sea prácticamente igual en las 3 pantallas que estés dibujando. Pero al final el cambiar de escenario ayuda mucho a ese dinamismo y a que la gente pues no se aburra a la mínima de cambio, ¿no? Que también es importante. Y que tenéis más ideas, pues no pasa nada. Cuando termine la jam, pues tendréis tiempo de diseñar más niveles, de hacer más cositas y de explayaros muchísimo más en ese sentido, ¿vale? Así que intentad, ya digo, resumir, ir a lo más simple posible en todos los aspectos, tanto en la parte narrativa, en la parte de diseño de niveles, y sobre todo bocetad mucho, que al final es, y prototipar a lo mínimo posible viable, para que al final todo funcione bien y no perdáis demasiado tiempo al final en intentar ser muy perfeccionistas, porque eso, si lo hacéis, vais a fallar estrepitosamente, y a lo mejor en recrearos en ideas o en conceptos que simplemente por ponerlo encima de la mesa le vaya a dar demasiadas vueltas, o al final os vaya a pillar los dedos por no intentar abreviar o simplificar las cosas. Entonces, esos son mis mayores consejos. Y el mayor consejo que os puedo dar, que esto ya se ha hecho casi meme en este Academy, es mi frase de abraza el mojón. Básicamente, porque si es vuestra primera jam o son vuestras primeras jam o son vuestros primeros juegos, de verdad, esto se lo digo mucho a mis alumnos cuando están trabajando en el diseño de su juego. Es tu primer diseño, es tu primer juego, seguramente, oye, a lo mejor te sale un juego increíble, perfecto, pero si te quitas esa capa de encima de tener que hacer algo súper perfecto y súper increíble y súper emblemático, mejor. Va a ser nuestro primer juego, va a ser nuestra primera creación, no tenemos que ponernos de verdad absolutamente ningún tipo de peso encima nuestro, intentemos disfrutar, intentemos pasarlo bien, intentemos aprender lo máximo posible, y si no sale como esperábamos, haremos otro juego, ¿vale? Pero que eso no sea un impedimento para que hagamos lo que más nos gusta, que al final es hacer videojuegos, ¿vale? Así que nada, por mi parte, aquí lo voy a dejar, ¿vale? De verdad, intentad disfrutar al máximo de la Global, de la experiencia, de la gente, del ambiente que se genera en la jam, que es muy bonito. Intentad aprender lo máximo posible.
y hacer muchos juegos, porque al final es la mejor manera de aprender a diseñar, de aprender a crear y de que poco a poco os vayáis quitando un poco el miedo al papel en blanco, porque siempre pasa cuando estamos creando cualquier cosa que ese primer intento de, tengo que hacer algo y tengo el proyecto de Unity, de Godot, de Unreal ahí vacío y es como, Dios mío, y ahora tengo que hacerlo entero, te da como mucho pánico, así que espero que poco a poco pues os vayáis quitando un poco todo ese pánico de encima y hagáis muchos juegos, que es lo importante, ¿vale? Ahí os dejo también mis redes sociales y nada, voy a leer un poquillo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta en estos 10 minutillos que faltan, ¿vale? Pues lo he dejado precisamente para que me preguntéis cualquier cosilla que queráis. Dice Pixel, yo estoy bastante emocionado, aunque sea una caca, y encima tengo el placer de trabajar con compañeros desarrolladores, incluso con músicos. Pues eso es lo importante. Al final, disfrutarlo a tope. Y que salga lo que tenga que salir. Que al final, por lo que sea, os ponéis muy nerviosos, bloqueáis, al final no salen las cosas como esperabais, pues no pasa nada. Ya habrá más jumps, ya habrá más oportunidades y ya saldrán cosas mejores. Dice Eduardo, ¿qué Sync es para hacer novelas visuales? Pues mira, ya que estamos, no sé si lo tengo, creo que sí que lo tengo aquí. Sí, lo tengo aquí. Esta es la aplicación de escritorio, Sync, ¿vale? Que ahora os vais a tener un taller y os lo van a explicar bien. Pero tenéis tanto la aplicación de escritorio como luego podéis hacer la integración con Unity, por ejemplo. La integración con Unity básicamente es, ya veis que aquí, por ejemplo, nada más abrir un proyecto, me aparecen aquí como 2 decisiones, ¿vale? Y dependiendo de la decisión que tome, pues me aparece un mensaje o me aparece otro, ¿vale? Con esto imaginaros el poderío que podemos tener, ¿no? De crear nuestra propia historia con toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues poder llegar a hacer un juego con una historia, con distinta toma de decisiones y bastante interesante. La herramienta o sea, lo que es la aplicación de escritorio la podéis usar, pues si os gusta escribir, podéis hacer vuestras propias historias y pasárselo a vuestros colegas, a vuestros amigos, lo que sea, y decirles, mirad lo que he hecho y tal, y que vayan eligiendo su propia historia, pero para Unity, pues tiene también una capacidad a la hora de poder contar nuestra propia historia con distintas tomas de decisión y demás, impresionante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es súper, súper útil. Y ahora os van a explicar en el siguiente taller cómo funciona y cómo podéis integrarlo con Unity, ¿vale? Así que esa tarea se la dejo al siguiente compi que venga después de mí, que creo que va a estar en esta misma sala. O sea que si os interesa, quedaros porque os van a explicar ahí cómo funciona. Que no quiero aquí pisar a... Como vi de hecho que iba a haber charla después mía, digo, pues mira, ya lo comento y sobre todo en Godot también el Dialogic es muy útil para la gente que es un poco parecido a Ink, ¿vale? Y es muy útil, la verdad. ¿Qué más cosillas por aquí? Sí, es un programa en sí mismo, ya digo, tiene aplicación de escritorio y demás si queréis utilizarla fuera de, digamos, de lo que es Ink. Por cierto, David, ya que estás por aquí, estaban comentando que si recomiendas también, porque yo no sé si funciona para Unreal el Ink o hay alguna herramienta parecida para utilizar en Unreal, porque lo estaban comentando por aquí y no, la verdad que no lo sé. Te he leído la mente, Nita. Ink es muy chulo, es una herramienta poderosa. Lo que pasa que, bueno, hay que pillarle al principio el punto porque es verdad que la integración con Unity a veces puede ser un poco tediosa de aprender. Pero si aprendéis a integrarlo con Unity es muy útil para hacer juegos narrativos, la verdad. No sé si me he dejado alguna preguntilla más por aquí. Creo que no. Dicen por aquí muchas gracias. Lo que queda de semana me toca mirar el link que ni lo conocía. Sobre todo, ya digo, os recomiendo mucho que
sobre todo para tomar ideas también y demás, que os metáis en la Global Game Jam y en itch.io y miréis un poco qué es lo que ha hecho la gente, qué es lo que se suele hacer, cuáles son los géneros que normalmente se suelen hacer en las jam y tal, porque eso os va a dar muchísima información. Y que hagáis vosotros mismos también simulacro antes de empezar la jam, sobre todo si tenéis dudas en la parte de diseño, porque eso os va a hacer ir con mucha más seguridad a la jam, ¿vale? Y ahora os pasaré los recursos, no sé si de hecho puedo pasaros por aquí, o si no ahora le pregunto a David para los enlaces, sí que os los voy a pasar por aquí por el chat, por si queréis cogerlos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, la itch.io supongo que lo conoceréis. Y os voy a pasar también un Excel que ya no recuerdo ni siquiera de dónde lo tengo, porque este ha pululado por todas las redes sociales posibles, con un montón de recursos de game design que yo creo que os va a ser muy útil, es público, ¿vale? Y creo que también os puede venir muy bien si estáis interesados en la parte de game design, ¿vale? Y que os va a ser también de mucha utilidad. Ahí tenéis, vamos, para estar leyendo y mirando cosas por varios años. Así que bueno, ahí os lo dejo. Y si no hay más preguntillas, pues lo dejamos por aquí, ya lo que tú me digas, David. Sí, te estaban comentando, porque he comentado yo Inc y Dialogic para Godot, y estaban comentando que para Unreal si había algo que. Sí, sí, se usa mucho, porque además es open source, entonces en ese sentido lo podéis usar, ya digo, incluso como aplicación de escritorio, que ya digo, si queréis hacer vuestras propias novelas interactivas y demás, pues lo podéis usar también, ¿vale? Perfecto. Nada, sobre todo, bueno, que le echen un vistazo a mi librillo si hay aquí algún fan de The Last of Us y también a Steg Academy. Si tenéis interés bueno, en seguir formando y demás, pues mañana también tendréis a Elena, que os dará la chapa también con Unity. Y ahí tenéis mis redes sociales por si necesitáis cualquier cosa, pues vamos, os contesto sin problema. También tenéis mi email ahí en el Linktree, ¿vale? Que comparto por ahí. Si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda o lo que sea, pues no dudéis en preguntarme, ¿vale? Y nada, muchísimo ánimo con la Global y con lo que he dicho, disfrutarla a tope y aprender muchísimo y ya está, ¿vale? Está silenciado, David, creo. Vale, muchas gracias, David, de verdad. Chao, chao, gente.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Me oís?